¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no son escuchadas o que no recibes lo que pides? En Romanos capítulo 8 versículo 26, la Biblia nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este versículo nos revela una verdad clave: a menudo no sabemos cómo pedir a Dios correctamente. Hoy exploraremos la naturaleza de nuestra debilidad al orar y cómo el Espíritu Santo nos ayuda a alinear nuestras peticiones con la voluntad de Dios. Este versículo no solo nos consuela en nuestras limitaciones, sino que también nos muestra el increíble poder del Espíritu que intercede por nosotros cuando nuestras palabras son insuficientes. Todos hemos tenido momentos en los que nuestras oraciones parecían no alcanzar el cielo, pero este versículo nos recuerda que no estamos solos en nuestro proceso de oración. Aunque no siempre sabemos cómo pedir como Dios manda, el Espíritu Santo está con nosotros, guiándonos y transformando nuestras peticiones para que sean conforme a la perfecta voluntad de Dios. El capítulo 8 de Romanos es una de las secciones más ricas teológicamente del Nuevo Testamento. En este capítulo, el apóstol Pablo habla sobre la vida en el Espíritu y la libertad que tenemos en Cristo. Después de hablar sobre la creación que gime por la redención, Pablo introduce el tema de nuestra debilidad en la oración. Este pasaje nos muestra cómo el Espíritu Santo trabaja activamente en nuestras vidas, ayudándonos en nuestras limitaciones. Cuando Pablo dice que no sabemos pedir como conviene, está señalando nuestra naturaleza limitada y humana. A menudo no entendemos cuál es la mejor manera de pedirle a Dios o cuál es su voluntad en una situación determinada. Sin embargo, en nuestra debilidad, el Espíritu Santo interviene, intercediendo por nosotros de una manera que va más allá de lo que nuestras palabras pueden expresar. Este versículo es profundamente relevante hoy, porque todos enfrentamos momentos de incertidumbre en nuestra vida de oración. No siempre sabemos cómo articular lo que necesitamos o cómo alinear nuestras peticiones con los planes de Dios. Sin embargo, este pasaje nos da esperanza. No tenemos que tener las palabras correctas, porque el Espíritu Santo está con nosotros, guiando nuestras oraciones para que sean conforme a la voluntad perfecta de Dios. Pablo reconoce en Romanos capítulo 8 que no sabemos cómo pedir correctamente. Pero, ¿por qué sucede esto? Parte de la razón es que nuestra visión es limitada. Solo podemos ver el presente y no siempre entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas a largo plazo. A menudo, nuestras peticiones están basadas en deseos inmediatos y en nuestro propio entendimiento limitado. Es natural querer soluciones rápidas o pedir lo que creemos que es mejor para nosotros. Sin embargo, nuestras oraciones pueden estar centradas en nuestras propias necesidades y deseos, en lugar de estar alineadas con los propósitos eternos de Dios. Esto nos lleva a pedir cosas que, aunque puedan parecer buenas para nosotros en el momento, no siempre son lo que realmente necesitamos desde la perspectiva divina. En Mateo capítulo 20, la madre de los hijos de Zebedeo pidió a Jesús que sus hijos se sentaran a su derecha e izquierda en su reino. Aunque su petición era sincera, no estaba alineada con los propósitos de Dios. Este es un ejemplo de cómo nuestras oraciones a veces reflejan nuestras ambiciones, en lugar de los planes divinos. Santiago capítulo 4 versículo 3 dice, «Pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites». Este versículo nos recuerda que, cuando nuestras peticiones están basadas en motivos egoístas, pueden no ser respondidas de la manera que esperamos. Nuestra debilidad en la oración no solo se refiere a nuestra falta de conocimiento sobre lo que debemos pedir, sino también a la fatiga, el desánimo y la confusión que a veces enfrentamos cuando oramos. A menudo, no sabemos cómo orar cuando estamos atravesando pruebas o cuando enfrentamos decisiones difíciles. Nuestra debilidad se manifiesta en esos momentos en los que estamos tan abrumados por el dolor o la incertidumbre que no podemos encontrar las palabras para expresar lo que sentimos. Nos falta la claridad para entender lo que Dios quiere de nosotros, y nuestras oraciones pueden parecer vacías o sin dirección. En el huerto de Getsemaní, incluso Jesús experimentó una profunda lucha en la oración. En Mateo capítulo 26 versículo 39, oró, «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Jesús reconoció la voluntad de Dios por encima de su deseo humano, mostrándonos que incluso en la debilidad, podemos confiar en que Dios conoce lo mejor.
Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 nos dice, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Este versículo nos recuerda que nuestras debilidades no nos separan de Dios, sino que son oportunidades para que su poder se manifieste. La buena noticia es que no estamos solos en nuestra debilidad. Romanos capítulo 8 nos dice que el Espíritu Santo interviene en nuestra oración. Incluso cuando no sabemos cómo pedir, el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Estos gemidos son una expresión del profundo entendimiento del Espíritu sobre lo que realmente necesitamos. El Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también transforma nuestras peticiones para que estén en armonía con la voluntad de Dios. Cuando oramos en nuestra debilidad, podemos tener la confianza de que el Espíritu está trabajando en nuestro favor, asegurándose de que nuestras oraciones sean escuchadas de acuerdo con los planes de Dios. En Hechos capítulo 16, vemos cómo Pablo y Silas, a pesar de estar en prisión, oraron y cantaron himnos a Dios. No sabemos exactamente qué oraron, pero el Espíritu Santo intervino y las puertas de la prisión se abrieron. Este es un ejemplo del poder del Espíritu para interceder, incluso en situaciones en las que no sabemos cómo orar. Juan capítulo 14 versículo 26 dice, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas». Este versículo nos asegura que el Espíritu está con nosotros, enseñándonos y guiándonos en nuestra vida de oración. Cuando Pablo dice que el Espíritu intercede por nosotros, está hablando de una obra profunda y misteriosa del Espíritu Santo. El Espíritu no solo conoce nuestros pensamientos y deseos, sino que también entiende perfectamente la voluntad de Dios. Así que, cuando el Espíritu intercede por nosotros, está tomando nuestras oraciones imperfectas y presentándolas ante el Padre en una forma que está alineada con su voluntad perfecta. Esto nos da una gran confianza cuando oramos. Aunque nuestras palabras puedan ser insuficientes o nuestras peticiones estén mal dirigidas, el Espíritu Santo toma nuestras oraciones y las transforma, presentándolas de una manera que cumple con los propósitos de Dios. El profeta Elías es un ejemplo de alguien cuya oración fue guiada por el Espíritu. En 1 Reyes capítulo 18, Elías oró por lluvia después de una sequía, y Dios respondió de acuerdo con su plan. Aunque la petición era urgente, el Espíritu de Dios guió la oración de Elías para que estuviera en sintonía con lo que Dios quería hacer en ese momento. Efesios capítulo 6 versículo 18 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Este versículo nos anima a orar constantemente bajo la dirección del Espíritu, confiando en que Él guiará nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo no solo nos ayuda en nuestra oración, sino que también nos fortalece en medio de nuestras debilidades. A través de su intercesión, el Espíritu nos da la fuerza para seguir orando, incluso cuando nos sentimos desanimados o agotados. Su presencia en nuestra vida de oración es un recordatorio de que nunca estamos solos. Cuando nos sentimos incapaces de continuar orando, podemos pedirle al Espíritu Santo que nos fortalezca. Su poder nos sostiene en los momentos de duda y nos ayuda a seguir buscando a Dios, incluso cuando no sabemos qué decir. En Lucas capítulo 22, vemos cómo Jesús oró en el Monte de los Olivos antes de su arresto. A pesar de su angustia, un ángel del cielo apareció para fortalecerlo. Lucas capítulo 22 versículo 43. Esto es un ejemplo del poder del Espíritu para darnos fuerza en medio de nuestras luchas espirituales. Isaías capítulo 40 versículo 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Este versículo nos recuerda que, cuando dependemos del poder de Dios, podemos encontrar fuerza incluso en nuestras debilidades. Uno de los aspectos más asombrosos de la intercesión del Espíritu es que Él nos ayuda a alinear nuestras oraciones con la voluntad de Dios. A veces pedimos cosas que no están en el plan de Dios para nuestras vidas, pero el Espíritu toma nuestras oraciones y las ajusta para que estén en armonía con el propósito divino. Podemos confiar en que, cuando el Espíritu intercede por nosotros, nuestras oraciones están siendo transformadas para cumplir el plan de Dios. Esto significa que, incluso si no recibimos lo que pedimos, podemos tener la seguridad de que Dios está respondiendo nuestras oraciones de acuerdo con su voluntad perfecta, que siempre es lo mejor para nosotros. Un ejemplo de esto es la oración de Ana en 1 Samuel capítulo 1. Aunque Ana oró fervientemente por un hijo, sus peticiones no fueron respondidas de inmediato.
Sin embargo, Dios escuchó su oración y, en el tiempo perfecto, le dio a Samuel, quien cumpliría un papel fundamental en la historia de Israel. La intercesión del Espíritu en nuestras oraciones asegura que, aunque no recibamos lo que pedimos de inmediato, Dios está obrando según su plan perfecto. Primera de Juan capítulo 5 versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Este versículo nos da la seguridad de que, cuando oramos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones siempre son escuchadas y respondidas. Orar conforme a la voluntad de Dios es un desafío porque, como seres humanos, no siempre entendemos cuál es su voluntad en cada situación. A veces queremos que nuestras peticiones se cumplan de inmediato, pero Dios tiene un plan más grande y perfecto que no siempre vemos en el momento. Para orar conforme a la voluntad de Dios, debemos aprender a confiar en su sabiduría y a estar dispuestos a aceptar su respuesta, incluso si no es lo que esperamos. Esto requiere humildad y una disposición a entregar nuestros deseos a los pies de Cristo, sabiendo que su plan es mejor que el nuestro. En 2 de Corintios capítulo 12, Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara un aguijón en la carne. Sin embargo, Dios no respondió como Pablo esperaba, sino que le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Este es un ejemplo de cómo debemos aprender a confiar en la respuesta de Dios, incluso cuando no se alinea con lo que pedimos. Proverbios capítulo 3 versículos 5 al 6 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Este versículo nos recuerda que debemos confiar en la dirección de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente su voluntad. A medida que oramos y permitimos que el Espíritu Santo interceda por nosotros, algo asombroso sucede, nuestros deseos comienzan a transformarse. Lo que una vez pedimos con fines egoístas o limitados comienza a cambiar, y nuestros deseos se alinean más con los planes y propósitos de Dios. El Espíritu Santo no solo intercede por nosotros, sino que también transforma nuestro corazón y nuestras intenciones. A través de su obra en nosotros, nuestras oraciones dejan de centrarse en lo que queremos para nosotros mismos y comienzan a reflejar lo que Dios quiere para nosotros y para los demás. El rey Salomón es un ejemplo de alguien cuyos deseos se alinearon con la voluntad de Dios. En 1 Reyes capítulo 3, cuando Dios le dio la oportunidad de pedir lo que quisiera, Salomón no pidió riquezas ni poder, sino sabiduría para gobernar a su pueblo. Este deseo alineado con la voluntad de Dios le trajo grandes bendiciones. Salmos capítulo 37 versículo 4 dice, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo nos muestra que, cuando nos deleitamos en Dios, nuestros deseos se transforman, y Él nos concede lo que realmente necesitamos. Una de las bendiciones más grandes de orar conforme a la voluntad de Dios es que su voluntad siempre supera nuestras expectativas. Aunque a veces puede ser difícil entender por qué no recibimos lo que pedimos, podemos confiar en que Dios tiene planes mucho más grandes y mejores de lo que podemos imaginar. Cuando aprendemos a aceptar la voluntad de Dios en nuestras oraciones, encontramos una paz profunda. Podemos dejar de preocuparnos por lo que no tenemos o por lo que no ha sucedido, y confiar en que Dios está obrando algo mucho más grande en nuestras vidas y en las vidas de quienes nos rodean. En Efesios capítulo 3 versículo 20, Pablo nos recuerda que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Este versículo nos asegura que, aunque nuestras oraciones pueden parecer limitadas, Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos, de acuerdo con su poder y voluntad. Isaías capítulo 55 versículo 8 al 9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este versículo nos recuerda que la voluntad de Dios siempre es más elevada y perfecta que la nuestra, y que podemos confiar en su plan. Cuando oramos guiados por el Espíritu Santo, experimentamos una paz que va más allá de nuestra comprensión. Esta paz viene de saber que nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios y que, aunque no siempre obtengamos lo que pedimos, Dios está obrando en nuestro favor.
A medida que confiamos en el Espíritu para guiarnos en nuestras oraciones, podemos dejar de lado la ansiedad y el miedo. Ya no necesitamos preocuparnos por si estamos pidiendo lo correcto o si Dios nos escucha. Sabemos que el Espíritu está intercediendo por nosotros y que nuestras oraciones están siendo transformadas para cumplir el propósito de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo de alguien que encontró paz al orar conforme a la voluntad de Dios. Aunque enfrentó muchas dificultades, siempre confió en que Dios estaba obrando en su vida, incluso cuando sus circunstancias no eran fáciles. En Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, Pablo escribe sobre la paz que viene al entregar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo nos recuerda que la paz es una de las bendiciones que recibimos cuando oramos guiados por el Espíritu. Orar conforme a la voluntad de Dios no solo nos da paz, sino que también produce resultados poderosos en nuestras vidas. Aunque los resultados pueden no ser lo que esperamos, siempre podemos confiar en que Dios está obrando de manera perfecta y en su tiempo. A medida que aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios, veremos cómo su poder se manifiesta en nuestras vidas. Nuestras oraciones comienzan a producir fruto, no porque obtengamos lo que queremos, sino porque vemos cómo Dios está trabajando en cada situación, trayendo bendiciones y crecimiento espiritual. En Primera de Reyes capítulo 18, Elías oró por lluvia después de una sequía de 3 años. Aunque el resultado no fue inmediato, Dios respondió en su tiempo perfecto, y la tierra fue bendecida con la lluvia que tanto necesitaba. Este es un ejemplo de cómo las oraciones guiadas por el Espíritu producen resultados conforme a la voluntad de Dios. Juan capítulo 15 versículo 7 dice: Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis, y os será hecho. Este versículo nos muestra que, cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, nuestras oraciones son respondidas de acuerdo con sus planes. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de personas cuyas oraciones fueron respondidas porque estaban alineadas con la voluntad de Dios. Estos testimonios nos muestran que, cuando oramos guiados por el Espíritu, podemos tener la confianza de que Dios siempre responderá de la mejor manera y en su tiempo perfecto. Los testimonios bíblicos de oraciones respondidas nos animan a confiar en que Dios escucha nuestras peticiones y actúa de acuerdo con su voluntad. Al ver cómo Dios obró en la vida de personas como Ana, Elías y Pablo, podemos tener la certeza de que Él también está obrando en nuestras vidas. En Hechos capítulo 12, Pedro fue encarcelado, y la iglesia oró fervientemente por su liberación. Aunque parecía imposible, Dios respondió a las oraciones de la iglesia y envió un ángel para liberar a Pedro de la cárcel. Este es un testimonio del poder de la oración alineada con la voluntad de Dios. Salmos capítulo 34 versículo 17 dice: Claman los justos, y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Este versículo nos recuerda que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos y responde conforme a su voluntad perfecta. Mientras reflexiona sobre Romanos capítulo 8 versículo 26, considera cómo puedes permitir que el Espíritu Santo guíe tus oraciones. ¿Hay áreas en tu vida donde no sabes cómo orar? ¿Cómo puedes confiar más en el Espíritu para interceder por ti y ayudarte a alinear tus deseos con la voluntad de Dios? ¿Qué pasos puedes tomar para dejar de lado tus propios deseos y comenzar a orar conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedes abrir tu corazón al Espíritu Santo para que transforme tus peticiones y te guíe en tu vida de oración? Dios nos ha dado el increíble regalo del Espíritu Santo para ayudarnos en nuestras debilidades. Aunque no siempre sabemos cómo pedir o qué orar, podemos confiar en que el Espíritu intercede por nosotros, presentando nuestras peticiones conforme a la voluntad perfecta de Dios. Que esta verdad te inspire a seguir orando, con la confianza de que Dios está obrando en tu vida, guiándote hacia su propósito y bendición. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo con otros que también puedan estar luchando en su vida de oración. Como comunidad de fe, podemos apoyarnos y animarnos unos a otros mientras aprendemos a orar conforme a la voluntad de Dios. No olvides suscribirte para más contenido que te inspire y te guíe en tu caminar con Dios.